Amigos televidentes, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Bienvenidos a la revisión de las informaciones desde Ambato a través de TVMI Canal 47. Les damos a conocer algunos temas informativos que detallaremos más adelante. Mucha atención. La Cruz Roja de Tungurahua inicia una campaña de prevención de accidentes de tránsito. Entre tanto, la ESPE firmó un convenio para implementar programas académicos en beneficio de los bomberos en esta ciudad. Así también, se declararía en estado de emergencia una vivienda en Miraflores Alto, en la ciudad de Ambato, mientras que los movimientos indígenas se capacitan sobre el manejo de recursos y rendición de cuentas. Así también, estaremos en la entrevista de hoy con el asambleísta alterno del movimiento Creo en Tungurahua, Luis Fernando Suárez. Hablaremos sobre el tema de la consulta popular que motivó marchas de respaldo a nivel de varias ciudades del Ecuador para que el presidente de la República elabore una propuesta de consulta popular y la presente a la Corte Constitucional. Estos y otros temas de carácter regional e internacional lo detallaremos más adelante. Continúen con nosotros. Llegó el nuevo protector cardiovascular y neurológico llamado CardioVas Q10, coadyuvante en las enfermedades cerebrales como Parkinson, Alzheimer. Estudios científicos han comprobado que CardioVas Q10 mejora la salud cardiovascular y disminuye el riesgo de enfermedades neurológicas y cardíacas. Disminuye el colesterol, triglicéridos, protege tu corazón reduciendo la presión arterial, oxigena tu cerebro y mejora tu circulación a tiempo. Porque cuidar tu salud es escuchar a tu corazón. Encuéntralo en Center Medical Natural, Principal, Sucre y Montalvo esquina, entrada al portal, sucursal, Mariano Egues, 623 y Avenida Ceballos. Regresó el crédito sin base de Mushugruna y ahora hasta $20,000. Fácil y sencillo. Pero eso no es todo. Si necesitas más dinero, 30,000, 40,000, 50,000 o el monto que quieras, Mushugruna te da con el encaje del 20 por 1. Y si eres socio AAA, ya tienes tu crédito preaprobado, porque nuestra solidez y solvencia económica lo hacen posible. Visita ahora mismo nuestras oficinas y aprovecha nuestros múltiples beneficios. Mushugruna es Mushugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Si tu servidor de internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate, paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Hospital Básico Privado San Luis. Ginecología y obstetricia para enfermedades de la mujer, control del embarazo, partos, cesáreas y ligaduras, cirugía laparoscópica y general de hernias, vesícula, apéndice, próstata, hemorroides, testículos no descendidos y varices, cirugía estética y reconstructiva de nariz, senos, abdomen y más. Hospital Básico Privado San Luis, atención permanente y precios módicos. Juan Benigno Vela 1049 entre Guayaquil y Quito. Citas al 282-7064. Iniciamos con el detalle de la información. Frente a los altos índices de accidentes de tránsito que se registran a nivel nacional, la Cruz Roja de Tungurahua inicia una campaña de concientización para prevenir los accidentes de tránsito. Se trabajará con las escuelas de conducción y ciudadanos. Ante el incremento de accidentes de tránsito en el Ecuador, la Cruz Roja de Tungurahua emprenderá una campaña para sensibilizar a los conductores sobre los factores que provocan pérdida de vidas humanas en las vías del país. Las estadísticas son alarmantes, los accidentes de tránsito, las causas por las que son provocadas. Entre ellas, las que más destacan son el consumo de alcohol. Esta campaña está enfocada justamente hacia eso, a la prevención y la educación en la conducción.
La Cruz Roja, por intermedio de voluntarios, trabajarán en escuelas de conducción y en las principales calles de la urbe para llegar con el mensaje de la no utilización de celulares mientras conduce su vehículo. El uso del celular ha provocado el descuido de los conductores y por ende la generación de accidentes que afectan enormemente a las familias. Lo que queremos es justamente trabajar en la educación, en la prevención. Y esto está atado hacia conductores, está enfocado a conductores y también hay que dedicarle un área especial hacia los peatones. Respecto a los servicios que brinda este organismo, el gerente Elvis Vázquez manifestó que ahora cuentan con el nuevo servicio de hematología, servicio que el usuario venía solicitando a la Cruz Roja de Tungurahua hace algún tiempo. Hematólogo muy nombrado, que es el doctor Francisco Ceballos, venga a dar sus servicios en nuestra institución. Ha hecho una diferencia con Tungurahua y viene un fin de semana al mes. El horario del doctor está pactado el día viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado de 9 de la mañana a 12 del día. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba. En otro ámbito informativo, la Escuela Superior Politécnica del Ejército firmó un convenio interinstitucional con el GAD Municipalidad de Ambato para la implementación de programas académicos que beneficiarán a los bomberos del Cantón Ambato. A continuación, el informe. La Municipalidad de Ambato y la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, firmaron un convenio interinstitucional para la ejecución de proyectos académicos que faciliten la especialización del contingente humano de la empresa pública Cuerpo de Bomberos Ambato. Para el desarrollo de proyectos académicos, para que nuestros bomberos, nuestra gente que trabaja en el área tan compleja como es la empresa de Cuerpo de Bomberos, pueda especializarse en forma permanente. La profesionalización del Cuerpo de Bomberos pues está en nosotros, está en la firma de convenios específicos que nos permitan determinar la currícula, nos permitan determinar el programa orientado pues precisamente a tener una tecnología de nuestros profesionales del Cuerpo de Bomberos. Luis Amoroso, alcalde de Ambato, resaltó que el objetivo es fortalecer el conocimiento de los uniformados de la casaca roja y fortalecer así las técnicas que aplican en operación de bomberos. En este convenio existen algunos compromisos de trascendencia. Uno, en el cual nos obligamos todos, es participar en la elaboración y definición de todos aquellos proyectos académicos. Por su parte, Ramiro Pazmiño, en representación de la ESPE, manifestó que previo a la firma de este convenio se realizó un recorrido por las instalaciones donde se forman los uniformados del Cuerpo de Bomberos, resaltando que es una de las mejores áreas para la profesionalización del personal. Recorrí las instalaciones de la escuela del Cuerpo de Bomberos, pues una felicitación muy sincera, la verdad es que son unas instalaciones de primera. Yo creo que la alcaldía pues le ha apostado precisamente para contar con una escuela de formación que sea un referente en la región y por qué no un referente a nivel nacional. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba. Varios fueron los temas que abordó el alcalde de Ambato, Luis Amoroso Mora, en rueda de prensa. Entre ellos, la posible declaratoria de estado de emergencia para una vivienda en el sector de Miraflores Alto por estar en riesgo de colapsar. A continuación, el detalle. Luis Amoroso, alcalde de Ambato, en rueda de prensa, se refirió a la posible declaración de emergencia a una vivienda ubicada en el sector de Miraflores Alto, ya que en días pasados colapsó un muro que pone en riesgo la integridad de los moradores. Un serio problema de un muro que se deslizó, producto de algunos factores, entre otros, un relleno que no debía haberse realizado. En este sitio estamos por declarar de emergencia para poder ejecutar estos trabajos, toda vez que la edificación es de carácter privado y entonces en estos sitios tiene que ejecutar la municipalidad. Además, el alcalde Amoroso resaltó la campaña comercial de noviembre, lo segundo a mitad de precio, que emprende la municipalidad con otras instituciones para reactivar la economía del Cantón Ambato.
pues la compra de productos permitirá un mayor flujo económico en la ciudad en los diferentes ámbitos, llámese hotelería, llámese alimentación o artesanía o productos de carácter industrial. De tal manera que esta tarea lo hemos venido ejecutando, hemos ajustado todo lo que haya que ajustar para que en noviembre esté en las perfectas condiciones. Para finalizar, el burgomaestre se refirió al aporte que la municipalidad brindó a estudiantes de escasos recursos económicos con la entrega de kits escolares. A escolares menores en la situación de vulnerabilidad, aproximadamente 500 kits. Estos niños, estos jóvenes recibieron este producto en base a una tarea que desarrolla desarrollo comunitario y social de la municipalidad, como es el proyecto denominado Recuperación a Grupos de Atención Prioritaria. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba. En el ámbito comunitario, movimientos indígenas de la provincia de Tungurahua se capacitan en temas relacionados al correcto manejo de recursos económicos e institucionales, así como los procesos de rendición de cuentas. Hernán Toala, representante de la Unidad de Movimientos Indígenas de Tungurahua, resaltó la capacitación que se entregó a organizaciones de segundo grado respecto al mejoramiento de los mecanismos de rendición de cuentas de estas organizaciones. Especialmente en lo que es el manejo de recursos de manera más transparente. Los dirigentes también deben asumir con mayor compromiso cada una de las organizaciones para que puedan hacer también una buena gestión. Y eso han recalcado también el papel preponderante de los dirigentes y que hagan una buena administración y conducción y liderazgo de cada una de las organizaciones. Toala manifestó que se entregará el material técnico que se ha recogido en estos talleres para que puedan aplicar en las comunidades en procura de un buen manejo de los recursos, no solo económicos, sino administrativos, que vayan en beneficio de sus habitantes. Se entregará los materiales sistematizados, las memorias de cada uno de los eventos que se realizó para que ellos tengan como referencia de lo que se ha realizado, conduciendo bien y administrando bien las organizaciones, para que haya mayor confianza de los miembros de cada una de sus organizaciones. Por su parte, representantes de las comunidades agradecen esta iniciativa, ya que ahora conocen cómo manejar los recursos económicos y proceder a una clara rendición de cuentas. La comunidad en sí siempre se ha preguntado a dónde se han ido los recursos y cómo han sido administrados. No, por lo regular no siempre ha sido bien distribuidos, ¿sí? Solamente se fueron a ciertos lugares, los cuales han ocasionado malestar dentro de toda la comunidad, ¿sí? Porque no han sido distribuidos de la mejor manera. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba. Este día miércoles se realizaron marchas de respaldo al presidente de la República, Lenín Moreno, para que proponga la realización de una consulta popular sobre temas de interés nacional. Sobre el tema, consultamos a los ciudadanos cuál es su punto de vista frente a este planteamiento. Vamos a la consulta popular. Quiero agradecer el apoyo de ustedes. Celebro que se haya abierto un sano diálogo acerca de las preguntas. A quienes quieran hacerlo, les pido enviarlas a mi despacho máximo hasta el 26 de septiembre. Pues el lunes. Ante el pronunciamiento del presidente de la República, Lenín Moreno, sobre una consulta popular, la ciudadanía se pronunció favorablemente, recalcando que deben ser temas de interés ciudadano y no político, en beneficio de la colectividad. Que sean las organizaciones ciudadanas. Mucho ojo con las organizaciones políticas, porque ya van a querer meter preguntas que no son trascendentales para una consulta popular. La consulta popular que está llamando el presidente son para tratar sobre temas en realidad de índole muy importante para el país, como tiene que ver si persiste o no el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Es que hay demasiadas instituciones públicas como los dos ministerios, todo eso. Aquí tanta gente que está ganando su sueldo de gana, ahora que estamos en tiempo de crisis. Respecto a los diálogos que mantiene el presidente Moreno con diferentes sectores, la ciudadanía también se pronunció favorablemente. Es un esquema diferente, es un formato distinto, ya no existe ese temor a hablar, la gente ya ha perdido
prácticamente esas ataduras tanto en la lengua cuanto la venda en los ojos, y eso es importante. Antes siempre cohesionados, cohechados, de alguna manera limitados, pero hoy la gente ya se está atreviendo a hablar, pero es un proceso, ¿no? No es de la noche a la mañana. Está muy bien, también está muy bien. Así debe ser un presidente para todos, dialogar con todos. Con imágenes de Edison García, al diálogo con Clever Arroba. Tras la revisión de la información de carácter regional, damos paso a nuestros auspiciantes y en breve estaremos con el diálogo de hoy. Luis Fernando Suárez, asambleísta alterno de la provincia de Tungurahua por el movimiento Creo. Hablaremos sobre la consulta popular, luego de las marchas de respaldo al presidente de la República que se registró este día miércoles en varias ciudades del país. Retornamos, sigan con nosotros. Calzado Liwi. La mayoría de los niños en la etapa escolar presentan pie plano y pronado, convirtiéndose en un problema ortopédico. Calzado Liwi tiene la solución. Zapatos escolares que previenen y corrigen los problemas ortopédicos de sus hijos. Calzado Liwi, liviano, confortable y saludable. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo. Teléfono 282-6463. Avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de CEPE. Teléfonos 284-5436, 284-4815. Celular 0998-412-113. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Porque toda mujer guarda un secreto para verse hermosa y radiante con Cutie. Cutie, la fórmula perfecta de ácido hialurónico y colágeno que actúan como agentes anti-envejecimiento. Se complementan sinérgicamente, hidratando y brindando elasticidad a la piel, evitando la aparición de nuevas líneas de expresión y disminuyendo las que ya existen. Restaura el cabello, piel reseca y uñas quebradizas. Cutie posee un efecto antioxidante que ayudará a embellecer a toda mujer. Cutie, para quienes quieren ser siempre jóvenes. Encuéntralo en Center Medical Natural. Principal, Sucre y Montalvo esquina. Entrada al portal. Sucursal, Mariano Egues, 623 y Avenida Ceballos. Televidentes amigos, gracias a su sintonía. Continuamos con el diálogo de hoy. Nos acompaña Luis Fernando Suárez, asambleísta alterno del movimiento Creo por la provincia de Tungurahua. Vamos a topar algunos temas de actualidad en el ámbito legislativo nacional y política, a razón de que precisamente este día miércoles en horas de la tarde se ha realizado una marcha masiva a nivel de varias ciudades del país en procura de respaldar una consulta popular que la convocaría en el futuro el presidente de la República, Lenín Moreno, y que a la vez algunos sectores incluso han presentado una propuesta con preguntas que podrían ser analizadas por el Ejecutivo para enviar a la Corte Constitucional para su calificación y posteriormente la convocatoria respectiva. ¿Cuál es la lectura que tiene Luis Fernando Suárez en relación a este tema? Dado que las condiciones se darían ciertamente por el respaldo o simpatía que tiene hasta la actualidad el presidente Lenín Moreno. Bienvenido. Gracias, Clever, por la oportunidad. Mira, el tema de la consulta, personalmente pienso que hay que analizarlo desde dos frentes necesariamente. Se torna indispensable hacer eso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, jurídico en este caso. Desde el punto de vista jurídico, obviamente es una potestad del presidente de la República el convocar a consultas populares para determinados temas. Ahora, eso es lo que más me preocupa. ¿Cuáles son los temas que se van a plantear dentro de las preguntas? ¿Por qué? Porque las preguntas, de acuerdo a lo que establece la Constitución, tanto la convocatoria como las preguntas, tienen que ser presentadas en primer término a la Corte Constitucional. Así es. La Corte Constitucional hace un examen de constitucionalidad y luego es remitido al Consejo Electoral para que el Consejo Electoral realice la convocatoria conforme al Código de la Democracia y esperar el tiempo prudencial para que efectivamente se realice la misma. Ahora, si es que se está hablando de algunos de estas preguntas, por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, mi temor es que esta pregunta no sea calificada y no pase el examen de constitucionalidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque la
la Constitución, en el artículo 442 y en el 444, establece claramente los mecanismos de reforma a la Constitución. Y aquellas reformas que persigan un cambio en la estructura del Estado, ¿sí?, no pueden ser realizados ni por enmiendas ni por reformas, ¿sí?, sino que únicamente queda el camino de la Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la estructura del Estado. Si tomamos en cuenta lo que dice la misma Constitución, estos 5 poderes conforman la estructura del Estado, ¿sí?, y puede ser considerado por la Corte Constitucional que el tratar de eliminarle, sea totalmente, sea una limitación de funciones, sea una declaratoria vacante, podría poner en riesgo la estructura del Estado y podría ser regresiva de derechos, es decir, limitante de derechos como tal. Es decir, por ahí la Corte Constitucional diría no a esta pregunta. Podría ser. No. Pero sí podría dar paso a un cese de funciones de las autoridades nombradas. Eso sí es factible, por cuanto el tema, si bien es constitucional también, recordemos que, por ejemplo, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, si bien salen de un proceso de selección, muy cuestionado, por cierto, por parte del Consejo de Participación Ciudadana, quien posesiona a estas autoridades de la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, obviamente, si es que es del clamor popular dejar cesante, la Asamblea no tendrá más remedio que dejar cesante el cargo de estos funcionarios. Lo otro que me preocupa también, Clever, es que si las preguntas implican no solo el tema del cambio constitucional o reforma constitucional, lo cual vemos que puede tener un limitante, si es aquellas reformas que impliquen o vinculen o nos obliguen a hacer una reforma legal, no constitucional, sino de leyes. Y recordemos que la mayoría oficialista, ¿sí?, en la Asamblea está bloqueando cualquier iniciativa que proviene tanto del Ejecutivo como de la oposición, y están en una suerte del perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer los señores de Alianza País en la Asamblea. Inviable también ese camino. Bastante difícil, bastante difícil. Y ese momento, el presidente Moreno, si este momento tiene problemas, va a tenerlos de muchísima más raigambre y mucho más pesados dentro de la Asamblea. Entonces será necesario que el presidente Moreno busque más bien a través de la Secretaría de la Política buscar más aliados en la Asamblea Nacional. Por supuesto, es que eso necesita de manera urgente. La situación en este momento de Lenín Moreno es muy difícil. Él sabe que la situación económica del país es grave y nos tiene en este momento conversando, dialogando, consensuando, llamándolo de alguna manera, en temas eminentemente políticos coyunturales. Y no estamos hablando de lo de fondo, porque en lo de fondo, que es la estructura económica del país y los problemas económicos, Moreno no ha hecho absolutamente nada. Simplemente es como se decía hace mucho tiempo en el barrio, pateemos la pelota un poquito más adelante hasta que se acabe la calle. Es lo que le está pasando al presidente Moreno. Sigue pateando la pelota, primero jugó con el tema de Odebrecht, luego con el tema de la Fiscalía, el tema del vicepresidente de la República, retirarle funciones, entrar en pugna con el expresidente Correa y ahora el tema de la consulta popular. Si tú te das cuenta y la ciudadanía se da cuenta, son cuestiones eminentemente políticas, coyunturales, un poquito de escándalo, un poquito de rating televisivo y nada más. Lo de fondo no se ha tocado, porque él sabe que la situación económica del país es muy grave y eso no lo quiere tocar o no puede definitivamente. Pero tendrá que toparlo en algún momento, a razón de que se va agotando el espacio para el diálogo, como tú lo acabas de decir, y que necesariamente habrá que dar ya resultados al pueblo ecuatoriano. Algún rato se le acaba la calle, ¿sí? Algún rato se le acaba la calle y ya no te va a tener dónde patear, pero obviamente él está tratando de capitalizar este capital político que es artificial, no es de él. Recordemos que él apenas, si es que ganó la segunda vuelta electoral, lo hizo apenas con 1 o 2 puntos sobre Guillermo Lasso. Él no debe confiarse ni sus asesores y decir, miren, ahora si nos presentamos a elecciones vamos a tener el 80% de los votos. No es así. La aceptación que él tiene, repito, es artificial. ¿Por qué? Porque él ha enfrentado o está tratando aparentemente de enfrentar a un gobierno del peor de la historia que ha tenido el Ecuador, que es el gobierno de Rafael Correa, ¿sí? Pero no nos da buenas señales en ese sentido. Por ejemplo, mantiene a un fiscal que yo lo posteé el día de hoy en mi cuenta de Facebook, en donde él en una entrevista, cuando era coordinador y era asesor político del presidente Correa, defiende a capa y espada a Jorge Glass. ¿Cómo puede ser esa persona un fiscal imparcial,
totalmente eficiente, totalmente profesional y honesto sobre todo. Dudamos todos los ecuatorianos de la imparcialidad del fiscal Vaca Mancheno. Y es que el tema es que las autoridades de control han sido militantes del partido del exgobierno de Rafael Correa, si no lo son, son pillos de fuga, Polit. ¿Sí? Alguien que pasó como contralor 10 años de Correa, contralor, juez de cuentas, el que debía cuidar que la plata de los ecuatorianos no se la roben. Y este señor durante 10 años no hizo nada, se robó plata y fugó. ¿En qué gobierno? El gobierno de Correa. Entonces, realmente son señales y contraseñales que no nos dejan ver. Al interior de Creo, te soy muy sincero, no existe total confianza en el presidente Correa. En la entrevista de ayer, nuestro líder Guillermo Lasso, el presidente Moreno, dijo claramente que podemos apoyar al presidente Moreno siempre y cuando sean las preguntas serias, las profundas, las que necesita el pueblo ecuatoriano, no cuestiones domésticas, ¿no? Enseguida el presidente Serrano salió con un pliego de supuestas 10, 12 preguntas, no conocemos todavía el contenido de las mismas. La pregunta será, ¿qué será a preguntar? ¿Qué se irá a preguntar, en primer lugar? Y en segundo lugar, el papel, y eso no hay que perder de vista, el papel de la Corte Constitucional. Eso es fundamental. Ahora, algo muy importante, y eso sí es un llamamiento, creo que a todas las fuerzas políticas, no hacer de esta consulta popular una campaña electoral. Esto no es para ganar votos, esto es para tratar de reinstitucionalizar, reencauzar el futuro de la República. No es posible, como por ahí hay algunos asambleístas, Niño, por ejemplo, de Alianza País en la Asamblea, que consideran y dicen que no, pues ellos van a ganar la consulta popular porque el pueblo les adora, les quiere, no entienden la vida sin Alianza País. Están completamente equivocados. Creen que es una campaña política más. Eso es la falta de seriedad y profesionalismo. Un poco la lectura es de que varias organizaciones políticas van a tratar de tomar este escenario como alternativa de fortalecimiento previo a las elecciones seccionales. Mira, eso sería una irresponsabilidad. Yo creo que al menos por parte de Creo y algunas otras organizaciones, no creo que se lo va a hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque como lo dije hace un momento, esto no es campaña electoral. Aquí no estamos eligiendo a nadie, aquí no estamos castigando a nadie, no es el momento de captar votos, no es el momento de ganar adherentes. Es el momento de pronunciarnos, el pueblo ecuatoriano, por el futuro institucional, político y jurídico de nuestro país. Pero de ahí que exista otros partidos políticos, otros líderes politiqueros que quieran usar esto para posicionarse para una supuesta campaña seccional, que todavía falta un año y medio todavía, realmente me parecería una irresponsabilidad y falta de honestidad. Ahora, ¿qué va a pasar en la Corte Constitucional? Que de alguna forma también tiene entre sus miembros a gente aliada de Alianza País y de respaldo al expresidente Rafael Correa. Empezando desde el presidente, ¿no? El doctor Ruiz, que obviamente sabemos es militante de la Alianza País, muy cercano al expresidente Correa. Mira, la pregunta es muy buena, partiendo y sobre todo el momento en que conozcamos el texto de las preguntas. ¿Sí? El momento en que esa convocatoria y ese texto de las preguntas ingresen, como manda la ley, ingresen a la Corte Constitucional para someterse al examen de constitucionalidad, obviamente todos los ojos, las cámaras y todas las redes sociales estarán sobre la Corte Constitucional. Vamos a ver, esperemos, ojalá se sintonice la Corte Constitucional con lo que está pasando en el país y lo que el pueblo ecuatoriano quiere, porque si es que la Corte Constitucional entra en esta jugarreta, porque es una jugarreta, es simplemente un sainete como yo lo estoy viendo y ojalá me equivoque, la Corte Constitucional haga un trabajo, el que le manda la Constitución, el que le manda la ley. ¿Cuál es? Examen de constitucionalidad. A ver, esta pregunta, ¿viola derechos? ¿No viola derechos? ¿Es contraria a la Constitución? ¿Es favorable a la Constitución o coherente con la Constitución? Pasa. Nada más. No tendría que ser no tiene razón alguna de ser un Tiene que ser político. Un examen técnico-jurídico. Totalmente técnico-jurídico. No político. Para nada, para nada. Si la Corte se mete en temas políticos, realmente creo que, como decían por ahí, el último que apague la luz, cerremos la puerta y nos fuimos del país. Porque ha pasado eso, ¿no? Lamentablemente sí. En algunas propuestas que se entregó por la misma oposición. Guillermo Lasso, recordemos, así es, hace tiempo atrás. Así es. Ahora los tiempos son distintos. Los tiempos distintos. El tema de las denuncias en fiscalía, el tema del vicepresidente, llamémosles así, el aparente conflicto, yo no creo todavía el rompimiento que existió entre el exmandatario y el actual
ese cambio de estilo que no es más que cosmético. Sí, ojalá tienen la oportunidad histórica, tanto el Ejecutivo como la Corte Constitucional y el Legislativo, sobre todo la mayoría oficialista, de demostrar de que quieren realmente hacer algo en bien del país. Porque lamentablemente hay muchos de ellos, hay personas muy respetables, muy íntegros, que están de acuerdo dentro del bloque oficialista, que están conscientes que las cosas se hicieron mal y que hay que cambiar, pero lamentablemente hay un grupo de fanáticos, y no quiero faltarles al respeto con eso, de fanáticos que creen que la historia del Ecuador es de antes y después de Rafael Correa, es decir, no existía Ecuador si no es por Rafael Correa. Entonces, con estas personas de un carácter, de un fanatismo, de un dogmatismo político de esa naturaleza, poco se puede dialogar, pero hay un grupo importante, más allá de los 20 legisladores, que están abiertos a dialogar estos temas. Y que podrían cambiar un poco la historia. Inclinar la balanza. Legislativa. Por supuesto, y no a favor de la oposición. Esto ya no es cuestión de la oposición, ni cuestión de Guillermo Lasso, ni de Jaime Nebot, ni mucho menos. Esto ya es una cuestión de país. Entonces, si es que hay conciencia y apelamos a la conciencia de estos asambleístas oficialistas que están conscientes del cambio necesario, urgente que necesita el país, yo creo que por bien del país podrían inclinar la balanza en favor del país, no de una oposición, sino del país, repito. Este es el momento, Luis Fernando, para que el presidente Lenín Moreno, ciertamente a través de estas preguntas y de esta posición frente a una consulta popular, pueda dar muestras de que ha marcado distancia del expresidente Correa. Por supuesto, como yo te decía hace un momento, Clever, es la oportunidad histórica. Aquí, si es que el presidente Moreno se muestra timorato, tibio, no arriesga en favor del futuro del país, realmente él va a tener 4 años bastante amargos. ¿Por qué? Porque le van a gobernar desde la Asamblea. Él va a demostrar debilidad, sin duda alguna. Entonces, es la oportunidad histórica que tiene el presidente Moreno. Si nos está diciendo la verdad, si es que realmente está siendo honesto con el pueblo ecuatoriano, de demostrar y decirle a la Corte Constitucional, ¿sí? Fallen en derecho, fallen conforme a derecho, conforme a la Constitución y salgan del juego político, en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema, repito, económico. Si él quiere realmente terminar bien sus 4 años, no tener novedades, pasar a la historia como un presidente que deja un legado. ¿Cuál legado? El que nos volvió la reinstitucionalización del país. ¿Sí? Tome en serio las cosas. En serio, sobre todo el tema, obviamente, político y el económico, que en ese punto no está haciendo nada y el país sigue de tumbo en tumbo. El tema, por ejemplo, de la corrupción es un ente fundamental. Ahí, por ejemplo, lo primero que se tiene que hacer si el presidente viene a dar una buena señal es sacar a Vaca Mancheno de la fiscalía. Él no puede estar un día más ahí y poner un fiscal independiente. Buscar el mecanismo, si es que es por el mismo Consejo de Participación, si es que es por una comisión de notables que se habla ahora, si es que es por el sistema que sea, eso lo hablaremos en su debido momento, poner un profesional probo, honesto, decente, que no le tiemble la mano y decir, por ejemplo, miren señores, en el tema de Petrochina, ahí se ganaron más de 2.000 millones de dólares, vamos a meter preso a estos sinvergüenzas, pero eso de esperar de Vaca Mancheno, no lo vamos a esperar nunca. El escenario está allí entonces y veamos qué sucede más adelante. Vamos a una pausa para nuestros auspiciantes y al retornar conversaremos sobre cuáles deberían ser los temas en la consulta popular y hasta qué punto es viable o no virar un poco la historia del Ecuador a través de una consulta que permita, como ha señalado en esta primera parte del diálogo, la reinstitucionalización del Estado y a la vez también buscar un camino de alguna forma para superar los momentos difíciles y crisis económica, sobre todo, que tiene el Ecuador en los actuales momentos. Volvemos luego de la pausa. Si quieres lucir bien y te gusta cuidar tu cabello, entonces ven a María Ramos Peluquería. Los expertos en belleza. Con el mejor equipo de trabajo a tu disposición y los mejores productos para tu cabello. Visítanos en la calle Quito entre Ceballos y Sucre en el edificio Zurita. María Ramos Peluquería, los estilistas de color.
Hepaticaps, el nuevo tratamiento para hígado graso y función del páncreas que te ayudará a evitar la hepatitis, úlceras gástricas, problemas estomacales, gases, colon irritable. Hepaticaps actúa desintoxicando y protegiendo al hígado de grasa, alcohol y otras toxinas. Ahora con nueva fórmula, 400 miligramos de silimarina y 200 miligramos de pancreatina para sanarte en un menor y corto tiempo. Sorprende a tu hígado con Hepaticaps. Encuéntralo en Center Medical Natural. Principal, Sucre y Montalvo esquina. Entrada al portal. Sucursal, Mariano Egues, 623 y Avenida Ceballos. Si tu servidor de Internet se ha vuelto un problema, la solución es Extreme. Descomplícate. Paga todos los servicios básicos en nuestro showroom. Extreme Internet. Avenida Rumiñahui, entre Chirish y Pachacutec. Teléfono 241-8020. Visítanos en www.extreme.net.es. Ah, y recuerda, no tiene costo la instalación. Extreme. Soluciones en Internet. Continuamos en diálogo con Luis Fernando Suárez, asambleísta alterno del movimiento Creo por la provincia de Tungurahua. Muy bien, se ha dado el hecho del pronunciamiento de varios sectores ciudadanos alrededor de una propuesta de qué es lo que se debería de pronto someter a análisis jurídico en la Corte Constitucional y luego pues la convocatoria a consulta popular que nace o nacerá necesariamente una propuesta del Ejecutivo. ¿Qué temas considera en vista de que tiene un amplio conocimiento en materia jurídica? ¿Qué temas deberían precisamente incluir esta propuesta de consulta popular para que sean viables, no sean objetados en la Corte Constitucional y permitan de alguna forma esta reinstitucionalización del Estado y a la vez también superar de alguna forma los momentos críticos que vive el país en varios ámbitos? Gracias, Clever. Mira, hay varios temas. Yo me permitiría resumirlos en 4 ejes. Ejes eminentemente constitucionales, económicos, ¿sí?, sociales y el tema eminentemente económico como tal. ¿A qué me refiero con esto? Vamos por el económico. Es importante que se consolide la dolarización. Ya. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y qué mejor si el pueblo ecuatoriano demuestra esta conformidad para establecer una especie de blindaje a un sistema monetario, ¿sí?, que si vemos desde el punto de vista eminentemente técnico-económico, ha dado cierta estabilidad al Ecuador, sin duda alguna. Aunque legalmente está reconocido el dólar como moneda de la economía nacional, pero sí hace falta una legitimación, podríamos decir. Un tema clever. En ninguna parte de la Constitución está eso. Ya. ¿Sí? Eso está reconocido como simplemente al dólar como un término de intercambio nada más, es decir, le da posibilidad de término de intercambio al dólar, pero no establece, ¿sí?, que nuestro patrón monetario sea el dólar como tal. En la Constitución tú no encuentras está en el limbo, entonces. Así es, el sistema de dolarización está en el limbo, que depende de un simple reforma al Código Orgánico Financiero y la dolarización desaparecería, ¿sí? Y entonces eso sí se necesitaría darle un blindaje de legitimidad popular, de legitimidad, llamémosles así, política, por parte de una consulta popular. Es un tema que no es muy popular, pero que es importantísimo. Ya, pero esto de alguna forma le garantizaría la continuidad de la dolarización, porque como ha señalado, tal vez con una reforma legal se puede echar abajo, ¿no? Lamentablemente es así, lamentablemente es así. Si bien no vamos a ir a una reforma constitucional, ¿sí?, en donde, o quizás ir más allá, no creo que sea esa la idea, pero si tú le blindas a la dolarización con un pronunciamiento popular, ¿sí?, en consulta popular, obviamente los que estudiamos derecho constitucional sabemos que la voluntad del pueblo es la máxima expresión de la misma, del mismo. En todo caso, ahí estaríamos garantizando que se mantenga algo que resultado una camisa de fuerza, ¿sí?, para bien, en el sentido de que, imagínate, todo este gasto, enorme gasto público que ha tenido el Correato durante 10 años, irresponsable y corrupto. ¿Qué pasa si no hubiéramos tenido la dolarización? El país hubiera sumido en el caos completo. Entonces, eso hay que protegerlo. Nos guste o no nos guste, el sistema de dolarización nos ha dado algo de estabilidad desde el punto de vista monetario. ¿Qué más en lo económico? En lo económico es importante, por ejemplo, una reforma al tema laboral.
y obviamente al tema tributario. Ya. Por ejemplo, el tema de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Eso le está matando al pequeño y mediano comerciante, al pequeño y mediano empresario, que es al que nosotros defendemos, sin duda alguna. ¿Cómo puede ser posible este anticipo del impuesto a la renta? Que tú pagues impuesto por una renta que supuestamente la vas a tener. Es decir, te anticipas. ¿Qué tal si te fue en el año? Tú tienes la posibilidad, de acuerdo a la ley, de reclamar, ¿sí?, al SRI. El SRI no te devuelve nunca, si le devuelve, lo devuelve a través de notas de crédito, es decir, papel, pero tú pagaste en dinero, salió dinero de la economía. Entonces, eso ha hecho que muchísimas empresas, ¿sí?, medianas y pequeñas, insisto, las que dan fuente de trabajo, y sobre todo aquí en Tungurahua, que es la gran mayoría, el 90% del empresariado de Tungurahua es pequeño y mediano, ¿sí?, simplemente no inviertan y se mantengan prácticamente en una economía de subsistencia como tal. Eso es fundamental, eliminar el anticipo del impuesto a la renta. En el tema laboral es importante no hablar, porque ahí se malinterpreta, de la famosa flexibilización laboral y volver a la tercerización y no volvemos a lo de antes. Mentira, falso de falsedad absoluta. Necesitamos un nuevo código laboral que dinamice la relación obrero-patronal y por ende la economía como tal, sin duda alguna. Por ejemplo, en el tema del contrato a plazo fijo, este momento, ¿sí?, se le transformó y se eliminó el contrato de plazo fijo y se pasó al contrato indefinido como tal. Eso, vista las cifras, está provocando lo contrario. No está provocando seguridad en el empleado y en el trabajador, sino que ya nadie está contratando. Entonces, obviamente, las cifras de desempleo se inflan, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, existe la posibilidad de que en el caso de que se dé un despido, por ejemplo, de una mujer embarazada, ¿sí?, de un líder sindical, y hay otras 3 razones, por ejemplo, por discriminación sexual, si se le despide, esa persona tiene derecho a demandarle al empleador, está bien que lo tenga, sin duda alguna, pero si le gana el juicio, tiene posibilidad de escoger, si es que regresa al trabajo, pagándole un año de sueldo, ¿sí?, o si no regresa a trabajar, le pagan el año de sueldo más una multa. Entonces, obviamente eso desincentiva completamente la inversión que ha provocado en la realidad, porque es bonito hablarlo, ¿no?, en el plano demagógico, pero en el plano real, en donde nosotros trabajamos, nadie contrata mujeres. Una gran cantidad de locales comerciales, empresas pequeñas, se abstienen de contratar mujeres, porque están pensando en el futuro, ¿sí?, que tarde o temprano a lo mejor una señora con todo derecho tiene el derecho de embarazarse, podrían tener ese problema como tal. Entonces, de ese tipo de cosas hay una gran cantidad de cambios que se deben hacer, ¿no?, de tipo legislativo como tal. Luego tenemos constitucional, ahí hay uno que es fundamental y es clave, y en ese estamos totalmente de acuerdo, la derogatoria de las enmiendas del 2015. En su totalidad. Falta únicamente, yo no derogaría si es que tuviéramos la posibilidad, la número 1, la del 2015, que hacía relación al perfeccionamiento de la acción de protección. Es así desde el punto de vista técnico constitucional, que sé que obviamente no es muy conocida, no es muy popular, pero los que estamos en el ejercicio profesional y nos especializamos un poco en derecho constitucional sabemos que sí fue un avance, pero de la enmienda 2 a la última realmente tienen que ser derogadas, sobre todo el tema de la limitación de utilidades a los trabajadores, que eso es regresivo de derechos, y en segundo lugar el tema de la reelección indefinida. Eso es un atentado a los derechos políticos de los ecuatorianos. La asambleísta Doris Solís, con un argumento falaz, equivocado, respetuoso, yo lo respeto, pero no lo comparto porque está equivocado, manifiesta y dice que mantener la reelección indefinida es garantizar los derechos y promover los derechos políticos. La pregunta es, ¿de quién? ¿De quién? Claro. ¿O para qué? Es que ¿de quién? Vamos primero por ahí. ¿De quién? Del alcalde, del concejal, del prefecto, que está trabajando pensando en la próxima reelección, no pensando en el futuro de su provincia o su localidad. Entonces ahí tenemos un problema en donde el funcionario público de elección popular únicamente trabaja en funciones electoreras, politiqueras y no de largo aliento. Entonces, lamentablemente, ¿benefician quién? Únicamente el que está en el cargo y el resto de ciudadanos. Se ejerce un poder clientelar. Totalmente. En función de un poder de servicio y satisfacción de necesidades básicas. Va en contra básicas. También de los derechos de todos los ciudadanos que tenemos derecho a participar en elecciones, de elegir y ser elegidos.
Y vamos a participar siempre en desigualdad de condiciones, porque estamos participando en contra de un alcalde, un prefecto, un concejal, un asambleísta que esté en funciones, y no es lo mismo un ciudadano de a pie. Por lo tanto, eso debemos eliminar. Máximo una reelección, no se permite más. A la final, yo soy partidario de eso, de que la política es un servicio público, no una profesión. Así es. En este caso. Un legado de servicio. Por supuesto. Que en determinado instante se le puede dar al ciudadano para que sirva a su comunidad. Por supuesto, ¿no? Dar un paso y que vengan nuevas generaciones, nuevas ideas, refresquen la representación, llamémoslo así, no para quedarse años y hacer de eso prácticamente un modo de vida. Muy bien. En lo social. En lo social podemos trabajar en el tema relacionado al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué en lo social? Porque supuestamente en Montecristi nos vendieron la idea de que este Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí?, estaba diseñado para permitir que la gran base de la sociedad pueda participar en las distintas designaciones de los funcionarios de control. ¿Sí? Vistas las cosas, creo que las pruebas me relevan del argumento, hemos visto que no ha servido absolutamente para nada y se ha producido un divorcio entre las altas aspiraciones de la sociedad, en que teníamos todos, hacia cierto momento, la idea o el sueño de algún momento tener funcionarios de control honestos, preparados, y que ese supuestamente era un concurso el que iba a garantizar eso. No nos garantizó nada. ¿Qué pasó? Hay una especie de estafa social, ¿sí? Entonces el Consejo de Participación Ciudadana debe ser sometido a un proceso de reingeniería sin llegar, ojo, es una propuesta por parte de nuestro movimiento. Yo no la comparto por el punto de vista legal, nada más constitucional, de que no es tan fácil eliminar el Consejo de Participación Ciudadana sin caer en una violación constitucional, pero eso lo tendríamos que conversar más adelante. Pero sí se puede llegar a los términos de la nominación de sus autoridades, por ejemplo. Podría cambiar, ser, ¿no? O repetir nuevamente la nominación de los delegados a este Consejo de Participación Ciudadana. Y un último tema importante dentro de las preguntas: la derogatoria urgente de la Ley de Comunicación. No puede ser considerado que la comunicación, ¿sí?, la expresión, sea considerado un servicio público. Ese es un derecho humano. ¿Sí? Solo en la Alemania nazi fue considerado un servicio público, en donde el Estado manejaba las comunicaciones, y lo repitió aquí el Correato. Entonces eso es urgente, ¿sí?, derogar esa ley. Yo soy partidario de la derogación, pero y construir un nuevo marco normativo que garantice el derecho, no el servicio público y el abuso por parte del Estado. Reestructurar la ley en sí, que permita... Es que esta ley, desde mi punto de vista... O elaborar un nuevo marco legal. Un nuevo marco normativo. ¿Por qué? Porque la Ley de Comunicación es inconstitucional por el fondo y la forma. Correcto. ¿Sí? Hubo una demanda presentada en la Corte Constitucional que denunciaba este tema. Lo hizo nuestro asambleísta Luis Fernando Torres. Presentó hace muchísimo tiempo. No le pararon son a la demanda, lamentablemente, pero él tenía razón y yo comparto eso, en el sentido de que esa ley debe ser completamente derogada, como lo manifiesta Guillermo Lasso, como lo manifiesta en muchísimas oportunidades Fernando Callejas. ¿Sí? Esa ley, a más de, por la forma, haber sido aprobada contra la Constitución, en el fondo está estatizando un derecho humano. Eso no se puede permitir. En lo político, el Consejo Nacional Electoral, ¿cómo debe ser integrado? También puede ser un motivo de una pregunta concreta, ¿no? Podría ser, pero recordemos que este momento el Consejo Electoral estaría en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque no pienso que podemos ir hasta tan allá en la consulta popular. Podría ser reestructurado, totalmente de acuerdo, porque no es posible este momento que el Consejo Electoral sus vocales pertenezcan a un solo partido político. Todos son de Alianza País. Todos son de Alianza País. Cuando antes más bien lo integraban los miembros de las diferentes organizaciones políticas del Ecuador. Con vicios y virtudes era mucho más democrático. Era mucho más democrático y cada partido político representativo con justo derecho tenía un delegado en el Consejo Electoral. Hoy sucede lo peor de lo peor. La manifestación más grande de una hipocresía constitucional, de una hipocresía democrática, que supuestamente tenemos un Consejo Electoral, sí, pero ese Consejo Electoral lo maneja un partido político. Eso es una hipocresía. Eso que hay que reestructurarlo, quizás sí, pero quizás no es tan urgente como otros temas como los que hemos tratado. Pero bien podría ir una pregunta general, ¿no? La reestructuración de los poderes del Estado, por supuesto, no sé. Por supuesto. Eso implicaría, ojo,
una reforma al Código de la Democracia. Y la reforma al Código de la Democracia tiene que pasar por la Asamblea. En la Asamblea, en este momento, Moreno no es que tenga un bloque legislativo que le permita, conjuntamente con la oposición, que estamos totalmente de acuerdo en hacer estos cambios, caminar a esa reforma legislativa. No lo tiene todavía. Veamos con los resultados luego de la consulta popular. En todo caso, repito, hay algunas preguntas de cuyo resultado se va a derivar, ¿sí?, reformas legales, y esas reformas legales van a llegar a la Asamblea. Ahí vamos a ver nuevamente, ¿sí?, el comportamiento de esta mayoría oficialista, que lo único que se ha especializado es en bloquear y en encubrir, y esto es importante que la ciudadanía conozca, en encubrir actos de corrupción, como el de Yachay, por ejemplo, o el tema de la cámara oculta en la presidencia de la República. El día martes, se presentó una moción, ¿sí?, para que comparezca en el Pleno de la Asamblea el representante legal, el secretario de Inteligencia, ¿sí?, a que explique qué hacía una cámara en la presidencia de la República. La mayoría oficialista bloqueó. Se quiso llamar también a los responsables de Yachay para que nos den cuenta de dónde se gastó tanto dinero y por qué no existe esa inversión y dónde está la plata. La mayoría oficialista de Alianza País lo bloqueó. Entonces es bastante difícil así creerles que estamos hablando con alguien que persigue la honestidad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Ahí la presencia y puntos de vista de nuestro invitado Luis Fernando Suárez, asambleísta alterno del movimiento Creo por la provincia de Tungurahua, a razón de que luego de la marcha o las marchas que se han registrado este día miércoles a nivel nacional, el presidente de la República, entiendo, recibirá, analizará las propuestas que se han realizado por diferentes sectores, y se ha dicho que en los primeros días de octubre estaría ya posiblemente presentando precisamente la propuesta de consulta popular a la Corte Constitucional. Gracias por acompañarnos, vamos a la pausa y en breve estamos con más información. Calzado Liwi. La mayoría de los niños en la etapa escolar presentan pie plano y pronado, convirtiéndose en un problema ortopédico. Calzado Liwi tiene la solución. Zapatos escolares que previenen y corrigen los problemas ortopédicos de sus hijos. Calzado Liwi, liviano, confortable y saludable. Informes y ventas, calle Sucre 222 y Espejo. Teléfono 282-6463. Avenida Los Atis y El Cóndor frente a los tanques de CEPE. Teléfonos 284-5436, 284-4815. Celular 0998-412-113. En La Tacunga, Sánchez de Orellana y Marqués de Maenza frente al Rosal. En Quito, esquina de la avenida Colón y Ulloa. Página web www.calzadoliwi.es. Ambato, Ecuador. Regresó el crédito sin base de Mushugruna y ahora hasta $20,000. Fácil y sencillo. Pero eso no es todo. Si necesitas más dinero, 30,000, 40,000, 50,000 o el monto que quieras, Mushugruna te da con el encaje del 20 por 1. Y si eres socio AAA, ya tienes tu crédito preaprobado, porque nuestra solidez y solvencia económica lo hacen posible. Visita ahora mismo nuestras oficinas y aprovecha nuestros múltiples beneficios. Mushugruna es Mushugruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Este día miércoles hizo su paso el huracán María por Centroamérica, afectando a Puerto Rico. Vamos a darles a conocer información importante sobre los daños que provoca este fenómeno natural. El huracán María dejaba una estela de destrucción el miércoles a su paso por Puerto Rico. Nuestra vida como la conocíamos cambió, dijo la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, al informar sobre la devastación prácticamente absoluta que estaba dejando el ciclón. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió al presidente Donald Trump que declare zona de desastre a este territorio estadounidense. Tras tocar tierra con vientos de 250 kilómetros por hora, el ojo del huracán comenzó a atravesar la isla moviéndose a 19 kilómetros por hora.
Más de la mitad de la isla estaba sin luz y las comunicaciones fallaban. María llegó a Puerto Rico tras golpear a las Islas Vírgenes estadounidenses y dejar al menos 2 muertos en las Antillas francesas. Los meteorólogos prevén que el huracán avance luego hacia el norte, rozando la costa de República Dominicana entre la noche del miércoles y el jueves. Pasamos a revisar más información. Nos vamos a México, en donde se intensificaron las actividades de rescate de víctimas del terremoto ocurrido este último martes. Los resultados son lamentablemente trágicos. Este desastre natural se da a menos de 2 semanas de otro gran sismo que afectó a los estados de Chiapas y Oaxaca. Al ser informado, convoqué al Comité Nacional de Emergencias y ordené activar de inmediato el Plan MX, que coordina los esfuerzos federales de auxilio a la población en una emergencia. Miles de integrantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal están asistiendo a la población. Estamos en plena coordinación con los cuerpos de protección civil, con el jefe de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores del Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla, las entidades que sufrieron los mayores daños. La prioridad en este momento es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atrapados y dar atención médica a los heridos. Los servicios de urgencia del Seguro Social, ISSSTE, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están disponibles para toda persona que requiera atención, sea o no derechohabiente. Lamentablemente, varias personas han perdido la vida, incluyendo niñas y niños en centros educativos, edificios y viviendas. Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron un familiar o un ser querido. México comparte su pena. En este momento, 40% de la Ciudad de México y 60% del estado de Morelos no tiene servicio de electricidad. Hemos reforzado las brigadas de la Comisión Federal de Electricidad para restablecerlo a la brevedad. También se han instalado albergues para recibir a quienes lo necesiten. Se puede consultar su ubicación por medio de Locatel o de las redes sociales. En este mismo orden informativo les damos a conocer imágenes impresionantes de lo que ocasionó el terremoto en México. Era una tarde soleada y calurosa en Ciudad de México, cuando de repente la tierra comenzó a moverse. Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,1 con epicentro en límites entre Morelos y Puebla se sentía con fuerza en la capital. Dentro de las oficinas, lámparas y estanterías empezaron a moverse de un lado a otro, lo que generó pánico entre varias personas. Los principales edificios de la ciudad empezaron a tambalear, lo que provocó que cientos de personas fueran evacuadas. Estos ciudadanos se vieron sorprendidos al ver que carteles y semáforos también vibraban con el movimiento telúrico. Espantosamente horrible. Creo que superó, para mí, la violencia superó al de la otra noche, al del jueves de la noche. Algunas de las principales estructuras sufrieron graves daños, pero otras no soportaron la furia del temblor y se vinieron al suelo. ¡Retírense, aquí hay gas! Como si fueran castillos de naipes, varias edificaciones como esta empezaron a derrumbarse. El polvo que salía de los sitios colapsados comenzaba a cubrir los vehículos ante la mirada de muchas personas, quienes no podían creer lo que estaba sucediendo. Ríos de personas se veían en las principales avenidas de la ciudad, lo que obligó a algunas personas a levantar los carros que estaban atravesados para facilitar la movilización de gente. Estamos tratando de hacer que los carros queden a las orillas para que
quieren pasar bomberos, ambulancias, que la gente también esté más protegida aquí al centro. Otro de los momentos más conmovedores fue cuando un ala de la escuela primaria Enrique Repsamen, ubicada en el área de Villacuapa, en Ciudad de México, colapsó en pleno horario escolar. Organismos de rescate reportaron que algunos alumnos permanecen atrapados. Estas personas, que estaban divirtiéndose a bordo de unas pequeñas embarcaciones en un parque turístico, por poco quedan atrapados en el agua en pleno terremoto. El mítico Estadio Azteca quedó con esta enorme grieta en una de sus tribunas. Y en algunas zonas hubo explosiones que aumentaron el desespero. Los organismos de socorro comenzaron de inmediato la búsqueda de personas bajo los escombros. En medio del momento crítico apareció la solidaridad de cientos de ciudadanos que empezaron a mover palos y piedras para ayudar con las labores de rescate. ¡Despejen el área! Gracias por acompañarnos en la presente jornada informativa. Será hasta la próxima. A todos, felicidades.